El espíritu de Venezuela es un modelo para el mundo. Un médico italiano, que había viajado al país por trabajo, fue testigo de una escena tan asombrosa en el taxi que lo llevaba a su conferencia que se quedó sin palabras. En medio del caótico tráfico de Caracas, los conductores, como si hubiesen sido advertidos por una fuerza invisible, abrieron paso al unísono para una ambulancia que se acercaba a toda velocidad. ¿Por qué los venezolanos, sin que nadie los dirija, pueden actuar de una manera tan coordinada por el bien de otro? ¿Qué es este fenómeno increíble que Luca, un hombre de Italia, presenció en la tierra de Bolívar? Mi nombre es Luca. Soy médico en Roma y mi viaje a Venezuela tenía un propósito claro: asistir a un congreso médico internacional en Caracas. Había escuchado durante años que, a pesar de las noticias que inundaban los medios europeos, el nivel de la medicina en Venezuela, y sobre todo la calidad humana de sus profesionales, era legendario. Se decía que su capacidad de improvisación y resiliencia en el campo médico era digna de estudio a nivel mundial. Por eso, mi viaje estaba cargado de una expectativa que iba más allá de lo profesional. Además, había leído informes alternativos que, en medio de la crisis, destacaban la increíble solidaridad comunitaria y el espíritu de supervivencia del venezolano. ¿Cómo era la vida de la gente en un país tan complejo y lleno de contrastes? ¿Cuál era su verdadera forma de pensar, lejos de los titulares sensacionalistas? Toda esta amalgama de dudas y curiosidad había despertado en mí una profunda fascinación por el pueblo venezolano. 13 horas de vuelo directo son una paliza, no importa cuántas veces lo hagas, murmuré para mí mismo mientras bajaba del avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, estirando mis músculos entumecidos. El primer impacto no fue visual, sino sensorial. Un golpe de aire caliente y húmedo, cargado con el aroma inconfundible del mar Caribe y una lejana fragancia a café recién colado, me dio la bienvenida. Era el olor de La Guaira, la puerta de entrada a un mundo nuevo. Recogí mis 2 maletas de la cinta transportadora y me dirigí hacia la salida. Al cruzar las puertas automáticas y entrar en el bullicioso vestíbulo de llegadas, el sonido me envolvió, una sinfonía de voces altas y risas. El eco de una salsa sonando desde el teléfono de alguien y los llamados de los taxistas. Arrastrando mi pesado equipaje, busqué la parada oficial de taxis, mi mente todavía nublada por el largo viaje. El trayecto hacia Caracas era una obra de ingeniería y naturaleza en sí misma. ¡Qué belleza de paisaje!, exclamé mientras el taxi ascendía por la autopista Caracas-La Guaira. La carretera serpenteaba entre montañas de un verde exuberante, y cada curva revelaba una vista panorámica del mar que dejábamos atrás. A lo lejos, imponente y vigilante, se erigía la silueta majestuosa de El Ávila, la montaña que abraza la capital. El conductor, un hombre de unos 50 años con una sonrisa fácil, me miró por el retrovisor. Eso no es nada, doctor. Espere a que vea Caracas desde arriba. Es una locura, pero es nuestra locura. A pesar del evidente caos organizado del tráfico, el taxista conducía con una habilidad asombrosa. Era un profesional, sin intenciones de estafarme, y la sensación de seguridad era sorprendente. Aunque venía por trabajo, una emoción casi infantil, una alegría inexplicable, comenzó a burbujear dentro de mí. No pude evitar sonreír. Recordé lo que había pasado apenas unos minutos antes. Perdido en el aeropuerto, con el teléfono en la mano buscando direcciones, un joven se me había acercado. ¿Estás perdido, mi pana? Pa, ¿dónde vas?, me preguntó con una familiaridad que me desarmó. Debía tener unos 20 años, un estudiante universitario quizás. Se esforzó por hablarme en un inglés mezclado con español, y cuando le dije que buscaba la parada de taxis, no se limitó a señalar. «Vente, yo te llevo», exclamó, y me guió personalmente hasta el lugar. «Gracias», le dije en el poco español que dominaba.
Él me respondió con una energía contagiosa, que la paz es chévere en Venezuela, y se fue. Poco después, mientras intentaba bajar 2 maletas enormes por unas escaleras porque no encontraba el ascensor, otro joven, de constitución atlética, se detuvo. «Epa, Ana, deja que te ayude con una», dijo, y sin esperar respuesta, tomó la maleta más pesada. «¿Haces algún deporte?», le pregunté, impresionado por su fuerza. «Sí, juego béisbol en la universidad», respondió con orgullo. Cuando le dije que venía de Italia, sus ojos se iluminaron. «No puede ser. El mes que viene vamos a un torneo de entrenamiento en Italia». Le recomendé un par de restaurantes en Roma y nos despedimos con un apretón de manos. Apenas había pisado suelo venezolano y ya había recibido la ayuda desinteresada de 2 extraños, ambos increíblemente amables. «Los venezolanos son gente muy cálida, ¿verdad?», le comenté al taxista, sintiendo una paz que contrastaba con todas las advertencias que había recibido antes de viajar. Sin embargo, en ese preciso instante, esa atmósfera serena se hizo añicos. Un chirrido metálico ensordecedor, seguido de un golpe seco, resonó delante de nosotros. Un accidente. La autopista Francisco Fajardo, la arteria principal de Caracas, se paralizó en un instante. El caos se desató. Un coro de bocinas furiosas llenó el aire, y el ambiente se volvió tenso y confuso. «Verga, qué coñazo tan duro», exclamó el taxista. «¿Alguien habrá salido herido?». Estiré el cuello como una tortuga, intentando ver qué había ocurrido. Aunque estábamos lejos, se podía distinguir una colisión por alcance. La parte trasera de un coche estaba completamente hundida, un testimonio mudo de la violencia del impacto. El taxista, mirando por la ventana, meneó la cabeza. «Ay, papá. Este choque se ve feo de verdad». Luego, se giró hacia mí con una expresión de disculpa. «Mire, doctor, lamento decirle esto, pero parece que la cola va para largo. Vamos a tardar mucho más en llegar». Sin embargo, mi preocupación no era el retraso, sino las víctimas. «No se preocupe por eso», le respondí. «Lo importante es si la gente del accidente está bien». Un impulso profesional me invadió. «Quizás debería bajar a prestar primeros auxilios», murmuré. Pero el conductor negó con la cabeza, deteniéndome. «Mejor no, doctor. Es peligroso. Ha pasado antes que alguien se baja a ayudar y lo atropella otro carro que viene por detrás. Además, tranquilo. No se preocupe». Y mientras decía eso, levantó la vista hacia el espejo retrovisor. No entendí su calma. Incliné la cabeza, confundido, y en ese momento, un sonido agudo comenzó a crecer en la distancia. Una sirena. «¿Qué es esa sirena?», pregunté. «Es una ambulancia, doctor», respondió él. «Por aquí cerca hay un hospital grande, así que llegan rápido». Me quedé atónito. ¿Tan pronto había llegado una ambulancia? Pero mi sorpresa fue reemplazada de inmediato por una profunda inquietud. En medio de este monumental embotellamiento, ¿cómo demonios iba a llegar la ambulancia al lugar del accidente? Esta pregunta no surgía de la nada, estaba arraigada en una experiencia previa que me había dejado una cicatriz en el alma. Años atrás, en un viaje de trabajo a Bogotá, la capital de la vecina Colombia, viví una situación idéntica en un taxi. También hubo un accidente, y una ambulancia llegó rápidamente. Pero lo que ocurrió después fue increíblemente desolador, ni un solo vehículo se movió para cederle el paso. ¿No deberían abrirle camino a la ambulancia?, le pregunté en ese entonces al conductor bogotano. Su respuesta me heló la sangre. «Ah, no se preocupe. No hay que moverse». No podía dar crédito a lo que oía.
pero podría haber heridos graves. Cada segundo cuenta, insistí, mi voz teñida de urgencia. El conductor, con una indiferencia que me pareció monstruosa, me contestó con fastidio, nadie más se está moviendo. Si me muevo yo solo, no sirve de nada. Quédese quieto y ya. No podía ser. Era una locura. Grité en silencio, la frustración y la rabia ardiendo en mi interior. Miré por la ventana y confirmé lo que el conductor había dicho. A pesar de que la sirena de la ambulancia aullaba desesperadamente, ni un solo coche intentó hacerse a un lado. Todos fingían no oírla. Aún hoy recuerdo mi decepción al ver aquella fila de coches inmóviles, una muralla de apatía. La ambulancia, ahogada en ese mar de metal, era incapaz de avanzar. Todavía rezo para que los heridos de aquel accidente en Bogotá hayan sobrevivido. Unos pocos metros, una distancia insignificante, se convirtieron en un abismo insalvable por la negativa de los conductores a ceder el paso. ¿Acaso esa gente no entendía lo cruciales que pueden ser unos minutos para salvar una vida? Aunque no era mi país, la ira que sentí en ese momento tardó mucho en disiparse. Más tarde, hablando con un colega médico colombiano, él me lo explicó con un encogimiento de hombros, pues, a la gente le da pereza moverse. O ven que nadie más lo hace y piensan, ¿por qué yo sí? Además, si uno se mueve, seguro que otro carro que no es la ambulancia se mete en el espacio. Al final, es mejor no hacer nada. Era la lógica del egoísmo puro, la mentalidad de sálvese quien pueda. En ese momento, me di cuenta de que las leyes de tránsito que priorizan a los vehículos de emergencia no significaban nada si no estaban arraigadas en la conciencia de la gente. Por eso, ahora, atrapado en el tráfico de Caracas, temía que la misma tragedia se repitiera, que una vida que podía ser salvada se perdiera por la indiferencia. Sin embargo, mi temor era infundado. Estaba a punto de presenciar un milagro. A medida que la sirena se hacía más y más fuerte, vi a lo lejos la ambulancia acercándose. A diferencia de las luces azules de Italia, esta parpadeaba con un rojo intenso y urgente. Y justo cuando la ambulancia, con su estridente lamento, se aproximaba a la muralla de coches, ocurrió lo increíble. Los vehículos que hasta ese momento formaban un nudo impenetrable en medio de la autopista, como si obedecieran una orden telepática, comenzaron a moverse simultáneamente hacia los lados. Sus movimientos eran tan fluidos, tan orgánicos, que parecía una coreografía ensayada. Era el legendario efecto Moisés, abriendo un mar de asfalto y metal. Bueno, vamos a movernos nosotros también, dijo mi taxista con total naturalidad, y maniobró el coche hacia el borde de la vía. La ambulancia, que venía desde atrás, se deslizó por el pasillo recién creado con una velocidad impresionante, pasó a nuestro lado y en un abrir y cerrar de ojos llegó al lugar del accidente. Y entonces, escuché una voz que salía del altavoz de la ambulancia. Gracias por la colaboración, mi gente. Gracias. Lo entendí perfectamente. Estaban dando las gracias. Yo conocía la palabra gracias. Esta escena, algo que nunca había visto en mi vida, me dejó con la boca abierta, completamente estupefacto. El conductor, al ver mi asombro, se rió entre dientes. Claro, doctor. Hay que agradecer. Expresar gratitud a los vehículos que cedían el paso. Me pareció un detalle de una humanidad exquisita. Era algo tan simple, tan lógico, pero que transformaba una obligación cívica en un acto de hermandad. Me di cuenta de que, de esa manera, tanto el que cede el paso como el que lo recibe se sienten parte de algo más grande, un esfuerzo colectivo. El que maneja esa ambulancia también es un profesional, pensé en voz alta. Aunque los coches se habían apartado, el espacio creado no era precisamente ancho. Sin embargo, la ambulancia había pasado sin titubear, sin reducir la velocidad ni un ápice.
Me sentí profundamente conmovido por la actitud de aquellos conductores venezolanos. Para salvar la vida de un desconocido, habían actuado de una forma diametralmente opuesta a lo que yo había visto en Bogotá. Sin pensar en su propio beneficio, en su prisa o su comodidad, habían actuado. Y la ambulancia, como si respondiera a esa buena voluntad, ponía todo su esfuerzo en llegar lo más rápido posible. Observé la escena como si estuviera contemplando una obra de arte. Varios paramédicos bajaron de la ambulancia y, sin necesidad de recibir órdenes, comenzaron el trabajo de rescate con una eficiencia asombrosa. En cuestión de segundos, inmovilizaron a los heridos, los subieron a las camillas y partieron a toda velocidad. Brutal. Esa velocidad, esa coordinación, me dejó sin palabras. Desde el momento del accidente hasta que los heridos fueron evacuados, todo el proceso fue increíblemente ágil y profesional. No hubo un solo movimiento en vano. Esa sola escena me demostró la alta calidad del sistema de emergencias venezolano. A través de esta cadena de acontecimientos, quedé profundamente impresionado por el espíritu de ayuda mutua y la empatía que parecían estar grabados en el corazón del pueblo venezolano. Me recosté en el asiento, dejando salir un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Simplemente perfecto, murmuré. Como si mis palabras fueran una señal, el conductor dijo, bueno, parece que la cola ya se está moviendo. Doctor, ¿todavía le da tiempo de llegar? Aún algo ausente, respondí, sí. No hay problema. Los coches delante de nosotros comenzaron a avanzar lentamente, y nuestro taxi logró salir finalmente del embotellamiento. Llegué al centro de convenciones justo a tiempo. Mientras sacaba mis cosas de la maleta a toda prisa, mi mente seguía reproduciendo la escena que acababa de presenciar. No podía quitármela de la cabeza. Al notar mi estado de agitación, varios colegas médicos se acercaron. ¿Llegaste por los pelos, Luca? ¿Se retrasó el vuelo? Además, tienes una cara como si hubieras visto un fantasma. Mirándolos, con la emoción todavía a flor de piel, les dije con vehemencia, tienen que escuchar esto. Les conté, con todo lujo de detalles, lo que había ocurrido esa mañana. Hablé con tanta pasión que, más tarde, un colega francés me dijo que parecía un italiano viendo a la Azzurra marcar un gol en el último minuto de una final. Cuando terminé, las reacciones no se hicieron esperar. Te entiendo perfectamente, dijo una doctora alemana. La última vez que vine a Caracas, vi exactamente lo mismo. Es impresionante. Es como si Moisés partiera el Mar Rojo. ¡Zas! Y la autopista se abre en dos. Incluso gesticuló con las manos, imitando a los coches apartándose. Y la ambulancia es increíble, añadió otro colega de Japón. Pasa por ese espacio tan estrecho sin un rasguño. Es un espectáculo digno de ver. Pero el sentimiento que todos compartíamos era uno, la sociedad venezolana era algo extraordinario. El tiempo récord entre el accidente y la llegada de la ambulancia, los conductores que cedían el paso como algo natural, los paramédicos que actuaban con una velocidad y precisión asombrosas y, en mi mente, también aquellos dos jóvenes anónimos que me habían ayudado en el aeropuerto. Todas esas personas, ciudadanos de a pie que vivían en aquella sociedad, me parecieron héroes, brillantes y llenos de una luz especial. Todo esto había ocurrido en las primeras horas de mi llegada a Venezuela. En ese momento, ya sentía una satisfacción inmensa, como si en el desayuno me hubieran servido un banquete completo de la belleza del alma venezolana. Seguimos hablando del tema con tanto fervor que no nos dimos cuenta de que el Congreso estaba a punto de empezar. Disculpen, podríamos comenzar, nos dijo un miembro del personal venezolano con una sonrisa amable pero firme. Fue entonces cuando volvimos a la realidad y vimos que éramos los únicos que seguíamos de pie. Todos los demás estaban sentados, esperando en silencio.
Las miradas del público nos hicieron sentir un poco avergonzados. Lo siento, susurramos mientras nos dirigíamos a nuestros asientos. El congreso duró varios días. En la jornada de clausura, me designaron para dar el discurso de despedida en nombre de la delegación europea. El tema de mi discurso lo tenía claro desde el primer día. No había otra cosa de la que pudiera hablar. La noche anterior, volqué todos mis pensamientos en un borrador, escribiendo de un tirón, dejando que el corazón guiara mis palabras. Cuando llegó el momento y me llamaron al estrado, subí con los nervios a flor de piel. Pero al mirar al público, comencé a hablar sobre lo que presencié en mi primer día. A través de esta experiencia, dije, he reflexionado profundamente, desde la perspectiva de un profesional de la salud, sobre el civismo y el valor de la vida. En un accidente de tráfico, el tiempo que transcurre desde que se llama a la ambulancia hasta que el herido llega al hospital es la delgada línea que separa la vida de la muerte. Hice una pausa, observando las reacciones del público. Algunos médicos asentían enérgicamente, otros lo hacían con una solemnidad reflexiva, y muchos escuchaban en silencio, absortos. Obviamente, cuanto antes llegue la ayuda, mayor es la probabilidad de supervivencia. Cuanto más se tarde, más probable es el desenlace fatal. Espero poder llevar este espíritu de ayuda mutua, esta hermandad venezolana, de vuelta a mi país y aplicarla en mi práctica diaria. Lo que he vivido aquí tendrá un impacto profundo y duradero en mi forma de ser como médico y como persona. La solidaridad y la empatía, conceptos que parecen tan simples, son increíblemente difíciles de encontrar en muchos países. Mientras decía esto, la imagen de mi experiencia en Bogotá volvió a mi mente. Aquellas personas que se negaban a moverse a pesar de las sirenas, la ambulancia atrapada e impotente, su lamento resonando en vano. Todavía hoy, al recordar esa escena, siento una opresión en el pecho. Y precisamente porque he visto lo peor, continué, mi voz ganando fuerza, es que me siento tan conmovido y maravillado por la respuesta que vi aquí, en Venezuela. El mundo les muestra una cara, pero yo he visto la verdadera. Me erguí, y como por contagio, muchos en la audiencia también enderezaron la espalda en sus asientos. Nunca olvidaré lo que he aprendido en Venezuela. Y me comprometo a esforzarme por ofrecer una medicina más humana, inspirada en ustedes, en mi querida Italia. Me aparté del micrófono e hice una profunda reverencia. El auditorio estalló en un aplauso atronador. Al terminar el congreso, varios médicos venezolanos se me acercaron. Doctor, su discurso nos ha hecho sentir un inmenso orgullo de ser venezolanos, me dijo uno de ellos con los ojos brillantes. Gracias por vernos de verdad. Por favor, tiene que volver a Venezuela, añadió otra, sonriendo. Les di las gracias, sintiendo que en esos pocos días había logrado conectar con lo más hermoso del pueblo venezolano. La última noche en Caracas, me senté en mi habitación de hotel y escribí en mi cuaderno todo lo que había sucedido y sentido. Quería que ese cuaderno fuera un ancla, un recordatorio al que pudiera volver cada vez que, en el futuro, me sintiera perdido o cínico en mi profesión. Por eso, describí la escena de la autopista con el mayor detalle posible. Ese cuaderno se convertiría en un tesoro para el resto de mi vida. Cerré el cuaderno, lo guardé en la maleta y suspiré. Bueno, a hacer el equipaje. No sé cómo, pero mis maletas parecían haber engordado. En la soledad de la habitación, me dije a mí mismo, como para darme ánimos, vamos, Luca, y comencé la tarea de empacar, empezando por la gran cantidad de chocolate y ron venezolano que había comprado. Al día siguiente, con 2 maletas que claramente excedían el límite de peso, hice el check-out del hotel. Para ir al aeropuerto, tomé de nuevo un taxi. El camino era el mismo, pero en sentido contrario. Y entonces, en una de esas coincidencias que parecen escritas por el destino,
Al pasar por el mismo tramo de la autopista donde había ocurrido el accidente días atrás, volví a escuchar la sirena de una ambulancia. «Epa, ahí viene una», dijo el conductor, y con la misma destreza natural, giró el volante hacia la izquierda, pegando el coche al borde de la vía para abrir paso. Los vehículos a nuestro alrededor repitieron el mismo ballet instantáneo. Una ambulancia, blanca con franjas rojas, pasó a nuestro lado a toda velocidad. Y del altavoz, una vez más, llegó la misma voz familiar: «Gracias por la colaboración, mi gente». Gracias. Cuando la ambulancia se perdió de vista, todos los coches, como si nada hubiera pasado, volvieron a sus posiciones y continuaron su camino. «Es esto. Es exactamente esto», dije en voz alta, incapaz de contenerme. «Es simplemente maravilloso. El resto del mundo de verdad debería aprender de ustedes». El conductor me miró por el retrovisor con cara de no entender nada. Yo le devolví una sonrisa y, en mi corazón, pronuncié unas palabras en silencio. «Venezuela, gracias. Jamás olvidaré lo que me han enseñado».